Bueno, bendiciones a todos los hermanos que están ahí conectados en esta transmisión de Facebook. Es un honor para mí y un privilegio verdaderamente poder compartir con cada uno de ustedes de la palabra de Dios. Y hoy les traigo una palabra muy especial, una palabra que preparé. Gracias a Dios ayer pudimos transmitir igual en vivo por acá mismo, por este mismo medio aquí en Facebook. Pudimos transmitir lo que fue la serie 1 de Génesis. Gracias a Dios por los que pudieron estar. Los que no pudieron estar, no hay ningún problema, pueden ver la transmisión también de forma pregrabada, lo pueden ver ahí, aunque ya esté todo listo, lo pueden volver a ver ahí sin ningún problema. Voy a asesorearme nada más de que realmente esté transmitiendo y de que me oiga muy bien, así que voy a ver un chancecito, vengo un chance antes de dar inicio, para ver si realmente me estoy escuchando y si se está transmitiendo de lo más bien, para evitar algún problema, ¿verdad? Un asunto así. Vamos a ver. Perfecto. Sí me están escuchando lo más bien, ya me di cuenta que sí se está transmitiendo en directo y todo está súper bien. Bastante bien, la verdad. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Por eso, ahora sí, les doy una bienvenida verdadera, una bienvenida como debe ser. Pero a mí me gusta realmente asesorearme, como les digo, de que esté todo muy bien, concuerdo al tema del audio, que esté muy bien, que me estén viendo, ¿verdad? Digamos, y que sí se esté transmitiendo. Eso para mí es totalmente importante. Y ya con eso estaré más tranquilo en toda la prédica, ¿verdad? En todo el resto de la prédica voy a estar tranquilo sabiendo que la transmisión se está compartiendo correcta y debidamente. Pero bueno, hermanos, qué bendición, de verdad, como les digo una vez más, poder compartir aquí con ustedes de la palabra del Señor. Hoy me encuentro aquí en la casa de Dios, donde, bueno, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús, aquí es donde yo me congrego. Gloria a Dios, porque tengo la posibilidad de poder hacer mis grabaciones y todo. Entonces, y le doy gracias a mis pastores también por permitírmelo. Y ahora sí, quiero iniciar haciendo una oración muy importante antes de hacer cualquier cosa, antes de empezar con este tema así en específico. Siempre, ¿verdad? La oración es primordial, la oración es básica, la oración, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé qué piensan ustedes acerca de eso, pero para mí la oración, realmente siempre hay que poner todo en manos de Dios, ¿verdad? Porque Él es el único Dios consumador que va a tomar control de esta transmisión, el único que va a tomar control de todas las cosas que estamos haciendo. Porque, hermanos, esto no lo estamos haciendo en vano. Yo no lo estoy haciendo en vano, yo no lo estoy haciendo y nada más para transmitir y salir de eso y listo, no. Y ustedes que están ahí viéndolo no están viéndolo en vano. No están viendo nada más por ver y nada más por ver la prédica y por salir ahí presentes, no. Ustedes, todos aquí, amados hermanos, sinceramente estamos por algo. Usted y yo estamos aquí porque estamos esperando recibir de la palabra del Señor. Estamos esperando llevar el evangelio, compartir esto tan grande, ¿verdad? Que es un regalo, toda la palabra de Dios realmente. Entonces no lo estamos haciendo en vano realmente. O sea, la palabra de Dios no es en vano. Más bien la palabra de Dios es pura y eficaz, dice la misma de ella. La misma Biblia dice: lámparas a mis pies es tu palabra, ¿verdad? Que ilumina mi sendero, ilumina mi camino. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos redarguye y nos muestra el camino por donde tenemos que ir. Miras que por este camino no tienes que ir, estás yendo por un camino incorrecto, o es el camino que debe ser, está correcto, o no sé. Pero la palabra de Dios es tan sabia, amados hermanos, que en el momento que usted se pone a escudriñar en ella, que usted se pone a analizar bien, la analiza, ¿verdad? La estudia completamente, usted se da cuenta y su mentalidad va cambiando. Yo no sé, hermanos, si ustedes han pasado por algo así. Sé que, bueno, me imagino que todo el mundo ha leído la palabra de Dios, lógicamente, ¿verdad? De hecho, la Biblia, como les dije la vez pasada, es uno de los libros, le digo algo, uno de los libros
más leídos de todo el mundo. De hecho, lo categorizan como uno de los mejores libros que usted puede comprar para leer. Porque hay personas que tal vez buscan libros para leer bien, para leer bastante, y se menciona la Biblia, aunque usted no lo crea. La Biblia, la palabra de Dios, viene ahí mencionada. Pero bueno, gloria a Dios por eso. Quiero así dar inicio con esta palabra. Y como les dije, ¿verdad? No es en vano. Todo esto, hermanos, tiene una recompensa final. Todo esto, ¿cuál es la recompensa final de todo esto, amados hermanos? Bueno, la vida eterna. Allá en el cielo con nuestro Padre. Allá el convivir con Él, con ese ser digno, con ese Dios glorioso que nos amó tanto, tanto, pero tanto, tanto, hermanos, que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Imagínense qué acto tan increíble. O sea, usted se lo pongo así. Usted como padre o como madre, si me está viendo, ¿verdad? Gracias a Dios ya hay, gloria a Dios, hay 2 personas compartiendo esta transmisión. Gloria al Señor y que Dios les bendiga y a los que están conectados. Pero les hago la pregunta, ustedes como padres en este caso, ¿verdad? Si hay un joven, pues lógicamente no, ¿verdad? Pero a ustedes como padres, ¿ustedes darían su único hijo? Digamos que solo tienen un hijo, no tienen 2 o 3, no, solo un hijo, pero lo darían a morir por las demás personas. O sea, es, ¿verdad? Yo no sé, una pregunta que uno se queda, ¿verdad? Desconcertado totalmente. Pero Dios no, Dios dijo, no, yo voy a dar a mi hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, Dios no envió a su hijo para criticarnos, como lo dice su palabra más adelante, Juan 3:16 en adelante. Dios nos dio a su hijo para condenar al mundo, sino para salvar a todos aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Dios más en otra parte de la Biblia lo menciona. Yo vine como médico a buscar a esas personas que están enfermas, hablando espiritualmente. Porque tal vez, como le digo, o sea, eso mismo pasa hoy en día, pero médicos no somos nosotros. Nosotros podemos ser supuestos médicos, pero el verdadero médico es Dios. Y el hospital, se puede decir así, por así decirlo, el hospital es la iglesia en este caso. La iglesia no se trata de recibir solo a las personas que están bien, a las personas que están gloria a Dios con las cosas de Dios. No, amados hermanos, en la iglesia tienen que aceptar a esas personas que están mal, aceptar a todas esas personas que, qué sé yo, una persona, sea cual sea su apariencia física. Esto es muy importante, hermanos, y se los cuento antes de dar esta palabra porque realmente es algo que quería compartirles pero sea cual sea la apariencia física de esa persona, hay que aceptarla en nuestra iglesia. O sea, aunque tenga tatuajes, por así decirlo, o un piercing o algo así, ¿verdad? Cualquier cosa de esas, ¿verdad? De las cosas mundanas, por así decirlo, y respetando a cualquier persona, como le digo, hay que aceptar a esa persona, aún su apariencia física. Porque la iglesia es lo que tiene que hacer, la iglesia tiene que aceptar a esas personas que tal vez quieren cambiar en las cosas de Dios y que quieren ser una nueva criatura. Es que, hermanos, hay que entender que la salvación ahora no se compone solamente del aceptar a Cristo. Eso de que esa mentalidad que teníamos antes, vea, Dios, hermanos, nos ha desarrollado tanto que Él nos ha hecho entender esto. Y ahora ya no se trata solamente de aceptar a Cristo y listo. Ya tenemos asegurada la salvación. Con solo que usted acepta a Cristo ya tiene asegurada la salvación. No, amados hermanos, no. La salvación se va a recibir es más, 4 formas. Número 1, bueno, muy importante, eso sí, aceptar a Cristo en nuestro corazón, aceptarlo a Él. Yo no sé si usted ya hizo la oración de fe o no, pero es muy importante eso, aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Verdad? Esa oración pequeña que ustedes siempre hacen, que es, hoy acepto al Señor Dios como único y suficiente Salvador, ¿verdad? Esa oración
Número uno, muy importante. Número dos, compartir el evangelio a otras personas. Llevar la palabra, como lo dice, pues la misma palabra. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios misma lo menciona, amados hermanos. O sea, es increíble. Otra cosa muy importante. No solamente aceptarlo, sino también llevar el evangelio para que muchas otras personas pasen por lo mismo que tal vez yo ya pasé, por ejemplo, y que también otras personas acepten a Jesús en su corazón. Esa es la idea realmente, ese es el propósito, esto es lo que busca todo esto en serio. Yo me puse a pensar un día y dije, ¿para qué hago esto? ¿Para qué tengo este canal de temas cristianos? Yo decía, ¿para qué hago este canal de temas cristianos si casi no hay personas que me ven? Si acaso una vista y no más. Y yo sinceramente, hermanos, sinceramente me sentía desmotivado totalmente. Pero aprendí una cosa. Aprendí que en esta vida no todo se gana tan fácilmente. Todo en esta vida, amados hermanos, requiere un proceso. Todo en esta vida requiere un largo tiempo para procesarse. En este caso, ¿de qué forma? Para llevar el evangelio a otras personas, ¿verdad? Y alcanzar almas para Cristo, alcanzar más personas. Eso es lo que busca este canal. Eso es lo que busca no solo este canal, diferentes predicadores, pastores, la palabra de Dios principalmente. Eso es lo que busca. Entonces esa es una segunda cosa muy, pero muy importante, amados hermanos. Otra tercera cosa muy importante, y es esta cosa que a veces nos hace falta, pero hermanos, acepté a Cristo, muy bien, compartir el evangelio con otras personas, excelente, pero otra cosa importante es ser nuevas criaturas. Nacer de nuevo, que era lo que hablaba Nicodemo con Jesús. Él le decía, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Y Jesús le decía, porque Nicodemo tal vez, ¿verdad? Lógicamente, yo me imagino que yo hubiera dicho lo mismo, como en nuestra inocencia humana, ¿a qué te refieres con nacer de nuevo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo del vientre de mi madre? ¿Verdad? Y Jesús lógicamente sonrió y conoce Él, ¿verdad? Nos conoce realmente nuestros pensamientos y todo. Y Él le dijo, nacer de nuevo es cuando usted decide morir al viejo hombre. Cuando usted decide decirle a todos esos pecados, como les estaba hablando una vez, o sea, a todas esas maldades que tal vez usted de pequeño, tal vez usted en un pasado hacía. Yo no sé usted qué persona fue en un pasado. Yo no sé cuál fue su historia en el pasado. Pero Dios sí. Y sea cual sea su pasado, amado hermano o amada hermana, eso no vale. Usted puede cambiar ahora. Es el momento de que usted decida cambiar y decir, mire, yo voy a decidir creer en Dios. Yo voy a decidir dejar la envidia. Voy a decidir dejar los celos. Voy a decidir dejar mis malos pensamientos del pasado. Voy a decidir dejar mis malas costumbres pecadoras ante los ojos de Dios. Porque el pecado es todas aquellas cosas que nosotros hacemos que no agradan a Dios, ¿verdad? Yo creo que todos lo sabemos muy bien, ¿verdad? El pecado es toda aquella cosa mala que a Dios no le agrada. Y eso es lo que hay que entender, porque a veces nos quedamos estancados en el pasado, en que las cosas malas, en que yo era un pecador, en que yo fui un mentiroso, en que o de que hubo un problema, o a veces no solo en el sentido literaico hablando, solo en el pecado, ¿no? A veces también hay personas, y igual, como siempre se los he dicho, se los digo no por criticar ni juzgar, pero hay personas, constructivamente hablando, que a veces se quedan estancadas por otra persona. O sea, tal vez fue la muerte de un familiar o algo así, pero a pesar de eso, a pesar de la muerte de esa persona, hermanos, o sea, es doloroso en el momento, que a usted se le muera o que usted pierda un familiar es doloroso, claro está, es un dolor en el alma y todo, pero usted tiene que seguir la vida, ¿verdad? Usted tiene que seguir hacia adelante en todo esto y fortaleciéndose con Dios, que Él es el que le da la fuerza, el poder y el honor para salir adelante siempre. Entonces es momento, hermanos, es el momento, no después, no en una semana, en 2 semanas, no, es ahora, hermanos, es ahora que usted tiene que decidir creer y dejar atrás todas esas cosas malas que tal vez usted tenía como costumbre y ser una nueva persona.
ser una persona que decidió nacer de nuevo. ¿Sabe qué? Ser una persona que decidió creer en Cristo verdaderamente, que decidió cumplir con lo que Jesús habló con Nicodemo, el nacer de nuevo. Eso es algo que tenemos que comprender, es algo que forma parte del evangelio también. Quiero especialmente, aparte de saludar ahí a los que están viéndome en la transmisión, aparte de la palabra, Dios le bendiga a mi mamá que siempre está ahí, gloria a Dios, compartiendo de la palabra. Y Dios le bendiga también a la hermana Jennifer, qué bendición hermana Jennifer que pueda estar ahí, de verdad me alegra verla compartiendo de la palabra de Dios, en serio, qué bendición. Dios te bendiga, Jenny, es una bendición que puedas estar ahí viendo de la palabra de Dios. Y Dios le bendiga bastante a usted y a todas sus familias. Pero bueno, amados hermanos, eso lléveselo en ustedes, lléveselo ahí en su corazón y no se olviden de esto realmente. Esto era algo importante de lo que les quería hablar. Entonces, hermanos, ahora sí, vamos a la palabra y yo quiero, eso sí, muy importante antes de comenzar a predicar, el tema de la oración, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Rápidamente, Padre, hoy te damos gloria y honra a ti en esta preciosa tarde, Señor. Hoy estamos exaltando y glorificando tu santo y precioso nombre, Señor. Hoy estamos orándote, exaltándote, Señor, porque tú eres el Dios único, eres el Dios digno, el Dios que va más allá de lo que nuestras expectativas pueden planificar, ese Dios grande, el Dios de los imposibles, Señor. Tantos nombres, Señor, tienes tantos nombres que eres un Dios grande, eres Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Eres el Dios único, inigualable, Dios incomparable, Señor, y hoy te damos gloria y honra a ti. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, poder compartiendo el evangelio, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder recibir de esta palabra, de los hermanos que están ahí, Señor, bendíceles de una manera grande y poderosamente por estar ahí compartiendo, y no solamente por estar compartiendo, Señor, sino por estar recibiendo de las cosas que realmente importan, que son el evangelio tuyo, Señor, y tu palabra. Qué bendición, Señor, realmente, y te damos las gracias y ponemos en tus manos esta transmisión del día de hoy, Señor, para que seas tú el que tomes control y que seas tú que hables a favor de tu palabra, no yo, sino tú, el Espíritu Santo, hablando a través de mí. Amén y amén. Y que Dios nos dé la sabiduría, ¿verdad, hermanos? Muy importante para entender y sobreentender, ¿verdad? Como la sabiduría que Dios le dio a Salomón, que Dios nos las dé a nosotros también para poder entender esta palabra que hoy les traigo. Y bueno, yo no sé si usted lo vio, amado hermano o amada hermana, en el título de la transmisión. El tema que hoy les traigo se llama confianza en la prueba. Y quiero empezar hablándoles acerca de una historia muy rápida, no una historia de mí personalmente, sino una historia misma de la Biblia. Yo no sé si ustedes se recuerdan de aquella historia de Pablo y Silas, ¿verdad? Ellos estaban predicando el evangelio, ellos eran grandes predicadores, hermanos. Ellos llevaban el evangelio a otras naciones y ellos fueron arrestados. Yo no sé si ustedes se recuerdan de esta historia, pero a ellos los arrestaron, los metieron en un calabozo, en una celda, ¿verdad? Como en ese tiempo me imagino que era tipo más calabozos, ¿verdad? No tanto cárcel, esas cárceles avanzadas de hoy. Y cuando habla de avanzadas, me refiero al avance que ha habido en todo, porque realmente ha habido un avance desde ese tiempo, en muchos aspectos. Y así mismo fue, en ese tiempo a ellos los metieron en un calabozo, imagínense qué terrible tuvo que haber sido. Los agarraron, dice la palabra que los amarraron y que no los dejaban salir y que los tenían ahí azotados, los tenían atados a Pablo y a Silas. Y tan solo, amados hermanos, por predicar del evangelio de Dios. Y cuántas veces, a veces no le damos gracias a Dios y le decimos: Dios, gracias, porque en este país de Costa Rica tenemos la oportunidad de poder llevar el evangelio a otras personas. Porque, hermanos, eso es una costumbre que antes era muy dada. En los tiempos de antes, y verdad, ya en antes de Cristo y todo eso, en tiempo de los romanos y todo eso, de la antigüedad, digamos, no permitían eso. Si usted predicaba de la palabra de Dios, lo metían preso. Vea lo que le pasó a Pablo y a Silas. Los arrestaron por estar predicando tan solo el evangelio, por estar predicando la palabra de Dios. Y a veces, como les digo, hermanos, a veces
A veces puede ser hasta una razón. A veces uno dice, ¿por qué oro? Ya no sé por qué orar. A veces en realidad sí, uno se le nubla la mente completamente y uno dice, ¿por qué puedo orar? No sé por qué orar, no sé por qué agradecerle a Dios. Y vea, este es un motivo para agradecerle a Dios. Gracias Dios, porque por lo menos en este país de Costa Rica, por lo menos podemos compartir el evangelio sin ningún problema alguno. No hay nadie que nos esté aquí persiguiendo, no hay nadie que me esté buscando y yo aquí escondido tratando de compartir el evangelio. Nadie. Aquí de lo más bien. De lo más bien, iglesias y todo. En ese tiempo se formaba una iglesia y se hacía un desmadre, amados hermanos. Perdón la expresión, pero se hacía un desmadre y le empezaban a buscarlos y arrestarlos, porque antes solo era como el catolicismo realmente, que era, ¿verdad?, cristianismo pero catolicismo. No permitían el cristianismo evangélico, que es el de nosotros en este caso, ¿verdad? Ustedes me entienden. Entonces, pero por eso a veces es una razón para darle gracias a Dios también por eso. Y darle gracias a Dios porque aún así en estos tiempos, hermanos, amados hermanos, en estos tiempos, hoy en la edad contemporánea, hoy 2021, abril de 2021, gracias a Dios ya casi mayo. Y hay países que hoy en día, en este preciso momento, en este mismo instante, no pueden compartir del evangelio. Es que eso era algo que se daba antes, pero hoy en día también se da. Lo que pasa es que en Costa Rica no se da eso. Gloria a Dios porque en Costa Rica más bien lo permiten. Gloria a Dios porque en Costa Rica sí hay posibilidad y sí dejan que se comparta el evangelio, ¿verdad? Dejan que esté el cristianismo evangélico, por así decirlo. Y hay países que no, hermanos. Hay países, yo creo que, no sé si de Arabia Saudita, creo que, eso sí lo vi en el país, ¿cómo es que se llama ese país? Hay unos hermanos que una vez vinieron a la iglesia que yo me congrego y la hermana Jennifer y mi mamá lo saben, que están ahí conectadas porque ellas son de la iglesia que yo me congrego. Y ellas bien saben que así es, que una vez vinieron unos hermanos, yo no sé si ustedes se recuerdan, uno se llamaba Trino Jara y la hermana no sé cómo era que se llamaba, no sé. El asunto es que ellos vinieron y contaban que venían de un país llamado Armenia, si no me equivoco era Armenia. Era un país chiquititico ubicado en Europa, si no me equivoco, ¿verdad? Estoy bateando, pero lo que recuerdo más o menos, para no darles la información desconfidencial, ¿verdad? Era en ese país de Armenia, si no me equivoco, ¿verdad? Y en ese país contaban ellos que a ellos no los dejaban, que ahí pasaba lo mismo, los perseguían por hablar de la palabra de Dios. O sea, vean qué increíble. Los perseguían por hablar del evangelio, cuando aquí por la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús tenemos la posibilidad de hacerlo sin ningún problema. Entonces, gloria a Dios por eso. Vamos a seguir avanzando con la palabra de hoy para no quedarnos estancados, ¿verdad, hermanos? Pero no estamos haciendo mal tampoco, porque es relacionado a lo que hoy les voy a hablar. Entonces, como les dije al principio, yo no sé si ustedes se acuerdan de Pablo, de Silas, que fueron arrestados por predicar el evangelio, por predicar la fe de Jesús en el calabozo, y a ellos los metieron en la cárcel. Y la palabra de Dios, vea lo que dice este hermoso pasaje. Vea lo que dice, amados hermanos. A medianoche comenzaron a cantar a Dios, los presos los oían. Entonces de repente sobrevino un gran terremoto y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el panorama es oscuro y complicado, es necesario depositar nuestra confianza en Dios en este importante acto de Pablo y Silas. Amados hermanos, Pablo y Silas, arrestados en una cárcel. ¿Quién va a querer estar en una cárcel? Díganme ustedes, ¿quién va a querer estar en una cárcel arrestado? O sea, yo no sé cómo será, porque gloria a Dios, en mi familia nadie ha pasado por algo así y no conozco a alguien que haya pasado por algo así, pero no me imagino cómo será. Pero a lo que sé y a lo que he visto, no sé, tal vez en el tele o en diferentes programas o películas, es algo terrible, algo horrible, algo feo. Por lo mismo es cárcel, es como un lugar para castigar a esas personas que incumplen la ley, a esas personas que van en contra de la ley. Eso es lo que busca, es eso.
Entonces es algo horrible, y vea lo que hicieron Pablo y Silas a pesar de estar en ese lugar. A pesar de estar en ese lugar, hermanos, no dijeron, no se estresaron, no se cansaron, no dijeron, ay, es que Dios nos abandona, ay, es que Dios nos dejó botados. A pesar de hablar del evangelio, Dios no nos quiere, ¿verdad? Ay, no sé, estrilar de diferentes formas. Ellos no actuaron así, sino que actuaron sabiamente. ¿Y qué fue lo que hicieron, amados hermanos? Vea qué increíble, es que hasta yo me maravillo, hermanos. Comenzaron a cantarle a Dios y los presos los escuchaban. Wow, hasta que me dan ganas de llorar de pensar en esa escena, porque es tan increíble, hermanos. De verdad, ellos, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias en las que se encontraban, a pesar de las situaciones, ¿verdad? Por el hecho de estar presos, ellos, en ese dolor, al estar arrestados, amarrados, todo, ellos no se quejaron. Ellos no dijeron, ay, no, es que, ay, el ay, ¿verdad? No, ellos adoraron, dice la palabra de Dios, comenzaron a adorar cánticos al Señor. Y de repente vino, vea lo que pasó, y de repente vino un gran terremoto y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un gran terremoto, amados hermanos. Vino un terremoto que azotó la cárcel y hizo que las puertas fueron abiertas. Esas puertas de esa cárcel fueron abiertas. Imagínense qué increíble poder de Dios, cómo se manifiesta ahí. Qué increíble, hermanos, como podemos ver que Dios con sus grandezas, que Dios con sus maravillas, esa maravilla de las que hablan pastores, predicadores, esa maravilla que la misma palabra de Dios habla, que es grande cada mañana, es cierta, y lo podemos ver evidenciadamente en esta palabra. Qué increíble, hermanos. Ellos empezaron a cantar y Dios se manifestó. El Espíritu Santo estaba en ese lugar. El Espíritu Santo los oía cantar y los hizo libres con ese terremoto. Dios dijo, ellos son siempre fieles, y a pesar de la prueba fueron fieles, los haré libres. Vea qué increíble, hermanos. Y eso es lo que hay que hacer. A veces nosotros tenemos que depositar nuestra fidelidad, por así decirlo, en las cosas de Dios a pesar de las pruebas. Porque, hermanos, es duro pasar una prueba, es duro pasar una circunstancia, pero pruebas de problemas de salud. Usted puede tener una enfermedad que le esté azotando la vida a usted, hermano o hermana, pero usted siga adelante. Vea, yo no le puedo dar mayor consejo que este, hermanos. Sea cual sea su problema, hermano o hermana, sea cual sea su circunstancia en la que usted se encuentre, como les digo, un problema familiar, aunque usted esté separado de su familia porque, no sé, tuvo un problema y esté en la calle, por ejemplo, o esté fuera de su familia, ¿verdad? Siga hacia adelante, hermano o hermana. Reconcíliese con su familia. Pídale a Dios que lo ayude grandemente. Pídale perdón a su familia si usted fue el que hizo lo malo, si fue un error de su familia, vuelva y no tengamos ese orgullo que nos azota a veces, y no seamos fieles en medio de las circunstancias. Depositemos nuestra confianza en Dios en medio de la prueba. Confianza en la prueba, como se llama la palabra de hoy. Confiemos en medio de las circunstancias, en nuestro único Dios, en Papá Dios, ¿verdad? Que es el Dios grande, que nunca, pero nunca, amados hermanos, nunca nos va a desamparar. Y a Él yo les puedo asegurar a ustedes que esa es la única persona que nunca nos va a decepcionar. Nunca, hermanos, nunca. Entonces es un Dios grande, Él es un Dios increíble, es un Dios de grandezas, ¿verdad? No tenemos ya forma ni de cómo describirlo a Él, no tenemos ya forma de cómo hablar de Él, porque, ¿verdad? Ya vimos y evidenciamos sus maravillas, ¿verdad? Imagínense, temblar la cárcel y liberó a Pablo y a Silas. Imagínense qué increíble, ¿verdad? O sea, hay que creer, hermanos. Como les digo, voy a repetir un poquito la idea principal, pero hermanos, esto es muy importante. Sea cual sea el problema en el que usted se encuentre, hermano o hermana. Si usted tiene un problema de salud, yo no sé, si usted nació con una enfermedad, no sé, una enfermedad de vista, una enfermedad de algo, del corazón, no sé, cualquier enfermedad, hermano, confíe en Dios, porque es duro, yo lo sé. Y lo sé porque yo no he vivido algo tan fuerte de enfermedad, gloria a Dios, pero he visto personas que yo conozco
que han sufrido por algo que tienen, que han sufrido por una enfermedad o por algo malo en su cuerpo, ¿verdad? Una enfermedad es cuando nuestro cuerpo no está bien, cuando no nos sentimos bien, ¿verdad? Y bueno, ya ustedes saben que es una enfermedad, pero a pesar de esa enfermedad, confiemos en Dios, que Él va a obrar, aunque nosotros no podamos ver, aunque para nosotros a veces sea extraña la forma en que Dios actúa, pero Dios va a actuar, siempre, sí o sí, Dios va a actuar de una u otra manera. Como les digo, hermanos, aunque para nosotros sea extraño, pero Dios va a obrar de diferentes formas. A veces, como lo hablaba el pastor de nuestra iglesia, hermanos, yo les iba a contar la vez pasada, la pastora de nuestra iglesia está pasando por una situación difícil, está pasando por una situación de enfermedad grave, pero hermanos, hoy me vino, y se los voy a decir aquí a los que están aquí de la iglesia, no importa que me escuchen, y a los que no son de la iglesia, pues que me oigan, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, sentí una confianza tan grande en Dios que yo dije, qué increíble, vaya, es un Dios que va a ir poco a poco resolviendo cada problema. Hermanos, es que los problemas cayeron fuertemente sobre mi pastor porque le vino el problema de su esposa, una enfermedad que tiene su esposa ahorita, un Dios libre, o sea, le iban diagnosticado un cáncer, luego no, gloria a Dios, lo dijeron que no era cáncer, gloria al Señor. Luego también dijeron que tenía una enfermedad o un problema y también que era acerca de un tumor que tenía. Pero ¿sabe qué, hermano? Y ya ha pasado tiempo, hermano y hermana, pero para la gloria y honra de Dios, Dios ha ido ayudándola a ella. Se llama Heidi y Dios la ha ido ayudando grandemente y Dios la ha ido levantando y ella realmente ha sido una guerrera de Dios, ha sido una guerrera realmente, porque ha seguido fuerte. Yo me imagino que ella ha seguido igual con las cosas de Dios y todo, claro está, y ha seguido fuerte en los caminos de Dios. Es increíble, ¿verdad? Cómo Dios es fiel. Y hermanos, como les digo, yo hoy pensé y dije, ¿qué Dios más fiel? Realmente Él es un Dios único y es un Dios que cumple. Es realmente, hermanos, es un Dios fiel, es un Dios grande. Qué increíble, hermanos. Y yo pensaba también, vea, otro problema que tiene el pastor de nuestra iglesia es que esta iglesia, esta que estoy aquí hoy, tiene unos asuntos de permiso que no puede elaborar. En esta iglesia no se pueden hacer cultos porque tiene que resolver eso de los asuntos de los permisos para poder laborar por un problema que hay de suelo, ¿verdad? Que no hay permiso. Pero gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Dios ha suplido de diferentes formas. Y le digo cómo. Vea, yo hoy gracias a Dios escribió una hermana en el grupo y puso, hermanos, gracias a Dios encontré un lugar en el que tal vez, todavía no es fijo, pero en el que tal vez nos den el permiso de hacer los cultos ahí. Es aquí mismo en Fátima, yo estoy aquí ahorita ubicado en Fátima de Heredia, y esta iglesia también los de una vez, aprovecho a hacer ahí el anuncillo para invitarlos a esta iglesia, por si quieren formar parte, está en Fátima, me pueden escribir ahí. Pero volviendo a la palabra, así es, una hermana escribió, como les decía, que hay posibilidades de que podamos dar los cultos en un lugar que hay aquí en Fátima. Y yo dije, gloria a Dios, porque Dios resuelve los problemas. Dios resuelve las situaciones. Vea, hermanos, ya Dios está resolviendo esto de los permisos de iglesia. Dios está actuando de una manera poderosa, resolviendo este asunto de los permisos de iglesia. Dios, vea, ya Dios lo va a resolver. Dios es un Dios grande y Él lo resuelve con su mano de poder para actuar y sobreactuar, hermanos. Él es un Dios, ¿verdad?, que no tenemos conocido. O sea, no podemos ni describirlo realmente. Hermanos, es increíble, ¿verdad? Dios va a ir supliendo cada necesidad y Dios va a ir ayudándoles fuertemente a la familia pastoral también. Pero bueno, hermanos, ahí va a ir poco a poco. Así mismo con Heidi también va a ir Dios ayudándola en su sanidad. Hay que orar por sanidad bastante, hermanos. Eso se los dejo ahí como tarea, orar por sanidad. Y gloria a Dios, Dios va a ir ahí ya supliendo, como les digo, va a ir todo ese problema de los permisos de la iglesia, se van a resolver pronto. Esperemos en Dios, confiemos en Él y declarémoslo de una vez con nuestra boca, en el nombre de Jesús, de que así va a ser. Pero bueno, hermanos, confiemos solamente en el grande. Y volviendo a la palabra que hoy les traía, entonces ese es el tema.
Pablo y Silas, a pesar de la situación, adoraron a Dios. Y es que la realidad, como les estaba hablando, de las pruebas, no es, para nadie es un secreto que no es duro. O sea, tal vez, como les digo, no necesariamente solo por pruebas de enfermedad, sino por diferentes pruebas económicas también. Pruebas económicas, muy importante. Aunque hayan problemas económicos también, todo eso es duro. Y hermanos, vean, o sea, imagínense si Jesús, amados hermanos, si Jesús, que fue crucificado allá en el cielo, a morir en la cruz por nosotros, ¿verdad? En la cruz del Calvario, Él tuvo que sufrir, Él tuvo que pasar por todo eso, hermanos. Él tuvo que, yo no sé, qué increíble, hermanos. Yo no puedo ver la escena. Yo no sé si ustedes han visto la película de Jesús de Nazaret, donde a Él lo van a crucificar, pero yo no puedo ver esa escena tan dolorosa, donde a Él le clavan los clavos y donde a Él lo ponen en el madero, lo ponen a cargar la cruz, le escupían todo ese dolor tan grande y le daban latigazos, la corona de espinas, ¿verdad? Que le pusieron todo ese dolor tan grande, hermanos. Yo no sé, como les digo, ustedes me imagino que ya han visto varias películas de eso, pero es terrible. Yo no puedo ver esa escena, hermanos, y yo no me imagino, o sea, yo no me imagino el dolor tan grande que pudo haber tenido Jesús en ese momento. Pero ese dolor, hermanos, ese dolor simplemente fue por nosotros, que aún así nosotros, siendo pecadores, Él nos amó y murió por nosotros. O sea, ¿quién hace eso? Él es realmente el único héroe. Ni Spider-Man, ni Batman, ni Superman, ni ninguno de esos otros superhéroes, ¿verdad? De la fantasía que nosotros tenemos desde la niñez, ¿verdad? Ninguno de esos se compara a Dios. Nadie se compara a Él. Nada se compara a Él grande. Es que ¿quién va a hacer eso por nosotros? Y todavía estando en pecado, hermanos, imagínense. Qué increíble, ¿eh? Pero así fue Jesús. Jesús, a pesar de todas esas pruebas, a pesar de todas esas situaciones, Él lo logró. Lo logró. La gente le decía, si tienes el poder, bájate de esa cruz. Porque tú eres el grande, tú eres el supuesto, decían ellos, ¿verdad? Tú eres el supuesto, no sé, el rey de los judíos. Entonces, si lo eres, bájate de la cruz. Si tienes el poder y la voluntad para hacerlo, hazlo. Hazlo verdaderamente, ¿verdad? Le decían esas personas eso a Jesús. Pero Jesús inteligentemente no se bajaba de la cruz porque Él sabía que al fin de cuentas la recompensa iba a ser para su bella y hermosa creación. Yo no sé cuántos dicen amén a esto, pero gloria a Dios realmente, porque yo, hermanos, yo no sé, me quedo, hasta la garganta se me hace de lo increíble que es de hablarles de esto. Yo no sé, yo tenía necesidad en mí de hablarles de esta palabra, yo tenía que dárselas, como les digo. Hoy yo dije, vaya, qué grande Dios, la hermana poner eso, de que ya hay un lugar que tal vez haya la posibilidad de, yo digo, es que hay solución para todos los problemas, lo hay solución, hay para algunos que ya tal vez no hay solución, ¿verdad? Pero a pesar de eso, no se puede negar que la mano de Dios ha operado de una forma maravillosa. Realmente, es indudable, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, una cosa muy importante que nos va a ayudar a mantener esa confianza con Dios, ¿verdad? Ya yéndonos un poco por el tema de las disciplinas espirituales, es acerca de tener más o menos, de mantener esa confianza en Dios. Nos ayuda primeramente la comunión con Dios. Hermanos, se los pongo así. Es que hay que entender una cosa, uno quiere recibir milagros, uno quiere pasar por pruebas y ganarlas y que Dios le ayude y que Dios lo haga a uno, ¿verdad? Como vencedor, que lo ayude a vencer la prueba, pero a veces estamos hasta fatales. ¿Y cómo queremos que Dios nos ayude en eso? A veces, hermanos, hay que ver realmente esto. Yo no sé qué pasa, y este mensaje no solamente la da la palabra aquí en Lucas, sino que también la da Apocalipsis en los últimos capítulos, que dice, el que tiene oído, ¿verdad? Eso lo vimos en la palabra de la iglesia. Los que son de la iglesia saben que lo vimos en la prédica de la iglesia. El que tiene oído, ¿qué decía? Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
verá, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. En ese caso eran a las 7 iglesias, ¿verdad? A la de Efeso, de Esmirna, a la de la Odisea y todas las iglesias que se mencionan ahí. Pero ese es un mensaje en sentido literaico, o sea, en un sentido para todos en realidad. Dios le da ese mensaje a esas iglesias, pero eso equivale para todos nosotros también. Y eso que le habla Dios de la comunión a una iglesia, no recuerdo bien a cuál, voy a ser sincero, no lo recuerdo, pero Dios le habla a una iglesia que todo estaba muy bien y todo, nada más que hace falta comunión con Él. Eso es lo que muchas veces hace mucha falta, porque ¿cómo vamos a querer esperar recibir milagros por parte de Dios? ¿Cómo vamos a querer esperar recibir sanidad de Dios? ¿Cómo vamos a querer esperar a recibir milagros, acontecimientos del Padre, si nosotros no tenemos una comunión sí cercana con el Padre? O sea, ¿cómo nosotros vamos a esperar a recibir algo así, algo tan grande, si nosotros tan solo no agarramos, hermanos, por lo menos 5 minutos de lectura bíblica diaria? Por lo menos 5 minutos. Es costoso, claro está. A veces la palabra leer la Biblia, a veces hay momentos, eso va a depender mucho del momento. Hay momentos que usted no se siente bien y que a usted le da pereza. Pero hay momentos que usted está hasta sin hacer nada, sin nada que hacer. Entonces, ¿qué puede hacer en ese momento que está sin nada que hacer? Va y agarra la Biblia y lee por lo menos un versículo. Porque eso es otra cosa muy importante. No se trata de que se lea la Biblia de costado a sur y que se la sepa así full, mire, y me sé todo y no la pongo en práctica y tal vez, ¿verdad? En pocas palabras, perdón la expresión, pero soy un hipócrita o ¿verdad? O no sé. Suena duro, pero es cierto y la verdad duele, ¿verdad? Pero realmente hace falta una comunión con Dios. Hace falta que nos congreguemos más a las iglesias, hermanos. Hay necesidad de congregación. Nosotros tenemos que dejar ya la vagancia. Es momento, hermanos, y se los digo de una vez, no es verdad de que ay, se enojó el hermano, ni nada de eso, no, para nada, no estoy enojado. Pero sí quiero que se lleven esto, muy importante. Y ustedes como adultos, si me está viendo un joven, pues excelente también, que se lo lleve como joven usted. Pero usted como adulto, si me está viendo como adulto, ¿verdad? Un adulto ahí, una adulta, no sé, tiene más entendimiento de todo esto, tiene más discernimiento, y no necesariamente porque hay jóvenes muy avanzados hoy en día, jóvenes que saben mucho de la palabra, pero bueno, ustedes entienden el punto de lo que les hablo. Entonces eso es lo que hace falta es comunión con el Padre. Queremos recibir milagros, queremos recibir sanidad, queremos recibir cosas, queremos que Dios nos ayude en esto, que Dios nos ayude en estas circunstancias, en este problema, tuve una situación, quiero que tú, Dios, me ayudes, que tú seas mi sostén. Pero solo buscamos, hermanos, vea, esta es otra cosa que se las voy a decir y yo quiero que se la lleven en la mente. A veces solamente buscamos a Dios y es muy cierto. A veces solo buscamos a Dios en los problemas. A veces solamente decimos, ay, tuve un problema, ahora sí, orémosle a Dios para que nos ayude en este problema. Y cuando están felices y gozosos, están celebrando, ni buscan a Dios, se olvidan de Él, hasta que después vuelvan a tener otro problema, lo vuelven a buscar. Y luego están felices, viviendo una vida de reyes, y vuelven a tener otro problema y vuelven a buscar a Dios. Otra felicidad, vuelven a tener otro problema y vuelven a buscar a Dios. Se olvidan de Dios, y así sucesivamente. Eso es lo que muchas veces pasa. y lo digo en mi personalidad y en aspecto de cristianos, ¿verdad? Todos como cristianos, a veces es enfriamiento. O sea, la palabra de Dios misma lo dice: Dios vomita a los tibios, o frío o caliente. Eso que quede claro, hermanos. Dios busca personas que sean o frías. Pues si son personas frías, ok, lo respeto. Dios nos dio la oportunidad de escoger a nosotros mismos. Dios nos dio libre albedrío. Y Dios dice, ok, si quieren ser personas frías, ok, los dejo, es su decisión. Pero si quieren ser personas calientes, pues excelente, vénganse conmigo al evangelio, a las cosas buenas, a lo que realmente les va a dejar provecho. Pero no, de que un día estoy aquí, un día estoy en la parte fría, por otro día estoy aquí en la parte caliente, y estoy aquí, estoy en una caminata donde voy para allá y para acá. Y yo no sé, hasta que se me enreda el camino, ¿verdad? De ver, de que voy a lo frío y a lo caliente. Eso Dios lo vomita. Imagínense, cuando uno vomita algo es porque uno siente algo como
como asco, como algo, negación, como algo tóxico para uno. Así mismo es con Dios. Dios mismo en su palabra lo menciona, o fríos o calientes. Entonces tenemos que mantener una comunión con Dios. Eso es lo que hay necesidad de hoy, hermanos. Y esto a nivel de persona propia y a nivel de iglesia, a nivel mundial. Cualquier iglesia, cualquier tipo de iglesia, hermanos, de todo el mundo, de todo el país, es más, realmente es lo que hace falta muchas veces. Entonces esto es lo que hay que ver realmente. Vean lo que dice por aquí una lectura que tengo de esto mismo. La comunión con Dios nos fortalecerá en medio de las pruebas. Oiga, qué importante, quiero hacer reiteración en eso. La comunión con Dios nos fortalecerá en medio de las pruebas. Hermanos, esto es lógico. O sea, esto no hay que ponerle mucho entendimiento, esto lo entendemos súper bien y es simple, nada más. Si usted es una persona que está muy metida en las cosas de Dios, si usted está orando mucho, ¿verdad? O sea, que pasa orando constantemente, hablándole a Dios, porque muy importante no solo la palabra, sino la oración también. El ayuno es otra cosa, ¿verdad? Entonces, si usted pasa en eso, metido en todo eso, usted va a tener más sostén y va a tener más soporte en medio de las pruebas. Dios lo va a fortalecer a usted porque Dios va a ver que usted está interesado realmente en las cosas de Dios. Dios va a decir, mira, es que mi hija amada Yesenia, sí, ella realmente tiene un interés tan grande que ella lee la palabra siempre, pasa orando y pasa ayunando. Yo la voy a recompensar. ¿De qué forma? Bueno, viene y le voy a dar una prueba, le voy a tirar una situación, porque a veces las pruebas no pasan porque como hay muchas personas que dicen, es que Satanás está tentando esta prueba, Satanás me dio esta. A veces las pruebas son por Dios. A veces Dios le permite a Satanás darle pruebas a otras personas. El mayor ejemplo es Job, ¿verdad? Dios le permitió a Satanás darle pruebas a Job. Entonces Dios a veces nos da pruebas para probar de qué estamos hechos realmente. Entonces Dios puede usar esas pruebas para probarnos, pero por ejemplo Yesenia en este caso, o Jennifer, o cualquier hermano ahí, hermana, cada quien con su nombre, está bien preparado, está sostenido en la palabra de Dios. Usted tiene la armadura puesta, tiene, ¿verdad?, la espada a tu palabra, el escudo de la fe, creo que es el casco de la salvación, y usted sale y dice, yo estoy preparado, y venga las circunstancias que se me presenten y las pruebas que vengan hacia mí, yo voy a decir, soy más que vencedor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y así será. Dios lo hace a usted más que vencedor porque Dios ve el esfuerzo. Dios ve el esfuerzo y Dios lo valora. Dios no es un Dios de que uno hace mucho. A veces uno en las iglesias se esfuerza tanto, a veces uno se esfuerza por servir tanto. Me preocupo por los cultos, sirvo tanto, y a veces ni los mismos pastores le agradecen a uno. No lo digo por mí y por mi iglesia, sino por casos que a veces han pasado y todo, pero a veces sí es cierto. A veces no le agradecen a uno, pero uno no tiene que esperar el agradecimiento de las personas. Uno espera el agradecimiento de Dios, que es el único que lo va a recompensar a usted allá en el cielo. ¿Con qué? Con las bodas del Cordero. Comer allá con el Padre. ¿Quién más no quiere algo así? ¿Quién más no quiere? O sea, ¿quién no va a querer esa bendición tan grande? El que no la acepta, realmente, ¿en qué está pensando? Porque ¿quién no va a querer algo así? Entonces, hermanos, Dios recompensa, Dios ve el esfuerzo y Dios lo recompensa. Así que si usted se ha esforzado bastante, hermano y hermana, si usted ha orado tanto y ha tratado de cambiar en su vida y todo, déjeme decirle que Dios le va a recompensar grandemente. Porque Dios va a ver su esfuerzo y lo va a tomar en cuenta. Y Dios no va a ignorar ese esfuerzo tan grande que usted ha hecho por estar bien en las cosas de Dios. No lo va a ignorar. Dios va a tomarlo muy en cuenta, hermanos. Y vea lo que sigue diciendo aquí la lectura que tengo por aquí. Nota, Jesús a quienes están llorando les dice, clamen por ustedes y por sus hijos. Pues si esto hacen con el árbol verde, ¿cuánto peor será lo que harán con el seco? Es como decir, si esto hacen con el inocente, ¿qué pasará con los culpables? Pues Jesús está profetizando aquí lo que vendrá, es decir, tiempos de destrucción para Jerusalén. La comunión sincera con Dios les iba a fortalecer en medio de esa futura situación. Pero Jesús llama a las hijas de Jerusalén, versus el versículo 28, que habla, los que no venían de Galilea y eran observadores locales,
Sus lágrimas eran de dolor por el sufrimiento del reo y no de arrepentimiento. Ok, ¿qué es esto, verdad? Nos estaremos preguntando, ¿qué es esto? Esto es una historia que viene, por si la quieren buscar inclusive, después no la vamos a leer porque es muy larga, pero por si la quieren buscar está en Lucas capítulo 23, versículo 28 al 31. Y es una historia que habla de una gente que estaba como pecando y que por culpa de esa gente no tener comunión con Dios, hermanos, no pudieron pasar la prueba y no pasaron la prueba. Y Dios les dijo, ven, eso es lo que pasa muchas veces. A veces hace falta comunión con Dios, en realidad. Y eso mismo es lo que les dice. Pero bueno, para no cansarlos con esa lectura, ¿verdad? Eso ahí ustedes lo pueden leer en su casa, después con tiempo. Es algo fundamental, hermanos. Ahora, otra cosa importante, otro punto principal, para ya ir terminando. El temor de Dios es una fortaleza en medio de tiempos difíciles. Esta es otra cosa, hermanos. A veces nuestros tiempos son humanamente incomprensibles, como les decía al principio, a veces, ¿verdad? O sea, lógicamente yo me imagino que el pastor, como lo habló en la prédica pasada, el pastor decía, o sea, pasan las situaciones, pasan los problemas y uno no comprende por qué pasa, pero sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Oiga que, o sea, palabras sabias del pastor, porque no se quedó con eso. O sea, él dijo, a veces las cosas pasan incomprensiblemente, o sea, sin entenderlo. Incomprensible es que no lo comprendemos, que no entendemos por qué Dios, a veces la decimos así, porque Dios lo permite en nuestras vidas. ¿Por qué pasa esto, Dios? ¿Por qué le está pasando esto a mi esposa? En este caso el pastor, me imagino que dice algo así. ¿Por qué le está sucediendo esto a Heidi? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que él dijo, pero sabemos al final que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces está creyendo en que la voluntad de Dios es perfecta en medio de ese problema con su esposa. Eso es lo que nos hace falta a veces. El temor de Dios es una fortaleza en medio de las tormentas, como usted quiera llamarlo, de las tormentas, de los tiempos difíciles, de las pruebas, de las situaciones, circunstancias, toda esa cosa que va relacionada en sí, ¿verdad? Así, ¿verdad? Eso nos va a ayudar grandemente y sin duda este era el momento de entenderlo, ¿verdad? Era el momento de analizarlo y de realmente ver la palabra, porque es que es cierto, hermanos, eso es muy cierto. Como les digo, yo no sé si ustedes ya han vivido una situación difícil, han pasado por algún problema grave, ¿verdad? Pues si es así, ya tienen experiencia y me imagino, o sea, es que todos, mentiras que no hay persona en este mundo, ni los mismos discípulos de Jesús que parecían ser súper santos, pero no lo eran. Nadie es santo, nadie es perfecto, todos tenemos errores como seres humanos que somos. El único que no tuvo errores fue Jesús, siendo ser humano, él no. Pero por los demás seres humanos tenemos todos errores y claro está. En un problema, mentiras que no vamos a decir por qué nos pasa esto. A veces puede ser un problema tan grande como les digo, porque si es un problema no tan fuerte, lo vamos a pasar y gloria a Dios, pero si es un problema tan grande, a veces ya uno puede llegar al grado de decir, Dios, ¿por qué pasa esto? Dios, ¿por qué tú, aún yo siendo servidor tuyo, me suceden estas cosas? Yo no entiendo, no entendemos, o sea, no entiendo qué es lo que pasa, porque ahora yo estando aquí sirviendo en la iglesia me pasan pruebas, me pasan situaciones, porque es que no sé, que hay problemas económicos en mi familia y a pesar de todo estamos bien en las cosas de Dios, parados en la brecha, como dicen. Siempre nos vamos a hacer esas preguntas. Usted no se crea un extraterrestre o un ser raro por hacerse esas preguntas. Mentira, hasta yo me he hecho una pregunta así. Yo he tenido problemas, ya he tenido circunstancias y situaciones a nivel familiar, todo, a nivel personal. Y a veces digo, ¿por qué pasa esto, Dios? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Por qué lo permites, Dios? Aún yo siendo servidor, ¿por qué lo haces? Pero luego me doy cuenta y entiendo realmente que tienen que pasar las pruebas. Porque, hermanos, vea, qué perfección la de Dios. Yo me quedo de brazos cruzados, pero qué perfección la de Dios tan grande, que si no existieran las pruebas, si no existieran los problemas, hermanos, de nada serviría el evangelio. Si no hubieran problemas, no seríamos probados nunca y Dios no tendría el 100% de la confianza en nosotros. Porque los problemas le dan más confianza a Dios de que nosotros podemos vencer, de que nosotros podemos pasar esa prueba. Eso es lo que realmente nos habla de esto. Pero vea qué increíble, Dios con su perfección creó los problemas, permitió que pasaran las circunstancias,
todo tipo de cualquier cosa mala que usted quiera mencionar en su vida, a nivel personal, a nivel familiar, pero tiene que pasar, tiene que pasar. O sea, tuvo que existir y gloria a Dios porque existió, porque eso está para probar nuestra fe, para probar, si realmente somos inquebrantables, como dice, ¿verdad?, su palabra. Entonces realmente Dios, o sea, es un Dios perfecto y lo hizo y lo permite. Y esas preguntas que nos hacemos de que por qué pasa esto, por qué lo otro, uno luego piensa y uno dice, pucha, perdón la expresión, pero o sea, wow, no sé qué decir para que no suene raro, pero, o sea, hasta que uno siente que le da una bofetada en la cara con esas prédicas que uno oye, prédicas que yo he escuchado y siento que me dan una bofetada y yo digo, wow, qué increíble, eso que habla es cierto. A veces uno, y yo quería compartírselos, pero es cierto, eso a veces uno se hace esas preguntas y luego piensa, uno reflexiona y dice, ¿por qué fui tan tonto en ese momento al hacerme esa pregunta? ¿Por qué fui tan tonto diciendo, es que mire, es que Dios, ¿por qué permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios, aún yo siendo servidor? Pero uno luego piensa y dice, no, Dios lo permite, porque primero el amor de Él es grande. Si el amor de Dios no fuera grande, no lo permitiría y nos dejaría ahí al azar, a como caigáramos. Ahí Dios diría, bueno, ahí que ya se vayan al infierno los que se vayan y yo me voy contento esperando a ver quiénes se vienen conmigo al cielo, quiénes se salvan y los que se van al infierno, felicidades al infierno. No, Dios jamás va a decir eso, ¿verdad? Jamás. Entonces Dios no, Dios más bien permitió las pruebas para ayudarnos a nosotros a poder cambiar, para ayudarnos a nosotros a poder mantenernos en esa línea, ¿verdad?, esa línea imaginaria en las cosas de Dios. Entonces esto es algo importante, hermanos. Y el último punto, para ya dar final a esta palabra tan maravillosa, en conclusión, ¿verdad?, la confianza en Dios siempre triunfará. Hermanos, llévese en esto en sus corazones. Dios siempre nos impulsará hacia el cumplimiento de su voluntad. Dios, eso es muy importante, Dios quiere que cumplamos su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, primero, muy importante, primero, la palabra de Dios dice que la voluntad de Él es pura y agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ahora sí, bueno, la voluntad de Dios es primeramente que todos nos salvemos. Dios no va a querer que nadie se vaya al infierno, no va a querer que su propia creación se vaya al infierno. Es como nuestros hijos, como les decía, nuestros hijos son como, por así decirlo, en un dichillo, ¿verdad?, de que son nuestra creación. Por ejemplo, ¿verdad?, por así decirlo, porque son creación de Dios, pero uno a veces lo toma, yo no sé, ¿verdad?, yo no soy padre, pero como creación propia. Y así me imagino que es Dios con nosotros. Somos creación de Él, somos sus hijos. Y Dios dice, no, yo no quiero que este se pierda, es así. Así mismo con las mamás que dicen, yo no quiero que mi hijo se pierda, que este joven, mi hijo, se vaya en las cosas mundanas, que se vaya, ojalá, que no a tomar droga ni nada de eso, que no caiga en todas esas cosas malas. Así mismo Dios es con nosotros. Dios dice, no caigas, no, mi hijo, mire, mi hija amada Jennifer, mi hija amada Yesenia, mi hijo amado, no sé, mi hijo amado Pablo, mi hijo amado Ananías, mira, yo te digo que, no sé, sálvate, ven hacia mí, cambia de corazón. Eso es Dios. Dios siempre, hermanos, la misma palabra lo dice, su voluntad es perfecta, pura y agradable. Ahí lo vamos a entender, ahí vamos a darnos cuenta realmente de que su voluntad es para bien hacia nosotros. Entonces Dios nos va a usar para muchas cosas, Dios nos va a llevar a un nivel mayor de madurez espiritual. Cuando usted entienda todas estas cosas, cuando uno ya lo entiende, uno dice, wow, o sea, siento como que avancé un paso más y que voy aprendiendo cada día más de la palabra, ¿verdad? Que me voy enriqueciendo y que ya nos alimentamos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, vean, estas son palabras de Jesús. Esto lo dijo Jesús, hermanos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomiendo es traducida del griego paritithemi, no sé, algo así. ¿Qué significa poner cerca de encomendar, confiar, ofrecer o depositar? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús en ese momento? Él estaba orándole al Padre, ¿verdad?
y le decía, Padre, cuando estaba, cuando era un ser humano, Jesús, cuando estaba en carne y hueso, le decía, Padre, en tus manos me encomiendo. O sea, en pocas palabras le decía, Padre, en ti confío, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, a pesar de que Jesús sabía que ya le iban a ir a crucificar, él ya estaba, o sea, él ya sabía que iba a llegar su peor momento, el momento de dolor. Él decía, no, o sea, él decía, no importa, pase lo que vaya a pasar en un futuro no muy lejano, porque ya no era algo tan lejano que iba a pasar, pasó en el momento, pero él depositó su confianza en Dios y le fue bien. Es un claro ejemplo. Pablo y Silas es otro ejemplo, depositaron su confianza en Dios y les fue bien, fueron liberados de la cárcel. Por otro lado, Job depositó su confianza en Dios. Vinieron unos amigos que le quisieron destrozar su relación con Dios. Los amigos le decían, maldice a ese Dios, maldícelo, de una vez maldícelo. Hasta la esposa de Job le decía, maldice a Dios, él te ha hecho muchas cosas malas, maldícelo, maldícelo. Pero Job, sabiamente, o sea, sin escuchar lo que le decían sus amigos, como les dije la palabra de ayer, a veces hay que dejar de oír las cosas malas que dicen otras personas. Los consejos sí, agarrarlos y todo, pero las cosas malas ignorarlas. Ni para qué ponerle odio a eso. A veces es mejor oír más y hablar menos, como le dice la palabra. Entonces, asimismo, Job actúa inteligentemente. Y es que a veces hay amistades que no buscan lo bueno para uno, que buscan la destrucción total para nosotros. Pero Dios, hermanos, actuó sobre la vida de Job. Y Job, a pesar de todo lo que le dijeron sus amigos, a pesar de que perdió esas amistades, y mejor que las perdió porque eran amistades malas que le decían que maldijera a Jesús, imagínense, él dijo, no lo voy a maldecir. Yo creo que Job cayó y sí lo maldijo, ¿verdad? Como les digo, nadie es perfecto. Él tuvo el error que lo maldijo y dijo, Dios te maldigo, sí, él lo maldijo. Al final lo terminó maldiciendo. Pero luego Job lloró arrepentidamente diciendo, ¿por qué te maldije, Dios? ¿Por qué hice esto? Y lloró amargamente. Entonces Job se arrepintió. Hermanos, qué increíble. O sea, hasta el mismísimo Job pasó por pruebas, perdió a la familia, murió su esposa, todo. Creo que todo lo perdió, todo, pero él confió en Dios y al final lo maldijo y todo, pero se retractó de lo que él dijo y lloró y se arrepintió. Entonces, gloria a Dios por eso, hermanos. O sea, a pesar de la prueba, Job depositó su confianza en Dios, depositó su confianza. Sus amigos le dijeron que maldiciera, él maldijo, pero luego dijo, no, me levanto, aunque lo maldije y te pido perdón. Dios acepta nuestro perdón, hermanos. Dios acepta el perdón de nosotros. Dios nos acepta y Dios no nos va a rechazar. Asimismo con Job, Dios le aceptó el perdón a Job, y Job, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús, fue perdonado por Dios, y él ya depositó su confianza en Dios, y me imagino que ahora está ya en el cielo con el Padre. Entonces, gloria a Dios, no hay más razón, hermanos, que para hablar de esto. Bueno, ya ahora sí, ya para concluir entonces este bello mensaje que escribí por aquí. En conclusión, Dios sabe lo que hace, todo está en sus manos, y en esa verdad deben descansar nuestros corazones, debemos confiar en Él. El Señor, en medio de los tiempos difíciles, tenemos que depositar nuestra confianza en Él, con el temor de Dios conducirnos en nuestra vida, y con la confianza de que nuestro Dios Todopoderoso continúa en su trono gobernando y tiene el dominio de todas las cosas. Dios nos va a dirigir, Dios nos va a redarguir, Dios nos va a llevar a cosas buenas, a cosas grandes. Solamente tenemos que creer, es cuestión de creer. Como se llama una película, es cuestión de tener fe. No sé qué película más buena, no sé si la han visto, pero se las recomiendo. Es cuestión de fe, creo que se llama, pero es buenísima. Y así mismo, ¿verdad? Es cuestión de creer, simplemente cuestión de creer. Eso es lo que a veces hace falta, y muy importante, la comunión con Dios. Y el temor de Dios, que nos va a llevar, ¿verdad?, a diferentes cosas en la vida. Entonces, quedamos en Dios, hermanos, quedamos grandemente en Él, y que su poder es grande, ¿verdad? Bueno, hermanos, muchas gracias por estar todos ahí conectados. Quiero comunicarles los anuncios rápidamente. Martes a las 5 de la tarde doy la serie 1 de Génesis. Miércoles, un día como hoy, miércoles a las 5 de la tarde, doy una palabra así, una palabra fuera de las series, digamos, ya cualquier palabra, ¿verdad? Como hoy que les di la palabra de la confianza en medio de la prueba. Y tenemos los viernes,
es que lo estamos dando los jueves, pero lo decimos poner viernes. Viernes a las 3 de la tarde, los viernes es un poco más temprano. Y bueno, eso va a depender, ¿verdad? Como les digo, si yo tengo cualquier circunstancia, cualquier situación X, yo les comunico a ustedes y cambiaría la hora, pero por lo general se está haciendo a las 3, pero viernes a las 3, la serie de Apocalipsis, por si quieren llevar el estudio también de estas series, estamos analizando todo el libro de Génesis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y todo el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, por si también quiere o gusta formar parte de estos estudios, ¿verdad? Entonces, hermanos, sin más que decirles, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes de una manera poderosa y grandemente, que Dios les dé paz y que Dios los guarde y les bendiga en todo lo que hagan hacer y todo lo que vayan a hacer en esta semana, que Dios les bendiga en lo que resta de esta semana, hoy miércoles, mitad de semana, gloria a Dios, ya casi mayo, y que Dios les bendiga en este nuevo inicio de mes también grandemente. Nos vemos hasta la próxima, ¿verdad? El martes, si Dios lo permite. No, el viernes y luego el martes, ¿verdad? Muy importante, no, a la serie de Apocalipsis. Y sin más que decirles, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Chao y que Dios les bendiga.